¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos al comentario del tema número 8 de esta guía de estudio que corresponde al último trimestre del año 2017, donde estamos estudiando precisamente el capítulo número 7 de Romanos. El tema de esta semana lleva por título ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Y el versículo de memoria está en el versículo 6 de este capítulo 7 y dice de la siguiente manera: ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. De entrada, en el comentario introductorio del tema de esta semana, es decir, el sábado de tarde, donde siempre se da la introducción del tema de la semana, se responde esta pregunta: ¿quién es el hombre de Romanos 7? Ustedes pueden encontrar ahí en su guía de estudio que dice así, que Pablo está hablando de su propia lucha personal con el pecado, resulta evidente por el significado obvio de sus palabras. También dice aquí, pero también es igualmente cierto que está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por toda alma que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y las reconoce. Entonces, ¿quién es el hombre que se describe en Romanos 7? Pues el propio apóstol Pablo, según lo que nos está comentando la guía, pero también se aplica a cualquier ser humano de cualquier tiempo, de cualquier civilización, cualquier ser humano. ¿Cuáles serían las palabras más importantes que nos ayudan a darle orden y sentido y tener éxito en entender lo que el apóstol Pablo nos está explicando aquí en Romanos 7? Les propongo que las palabras más importantes aquí en Romanos 7 son la palabra ley y la palabra pecado. Estas dos se van a estar analizando desde distintos puntos de vista, tratando de llegar a una sola tesis, a una sola idea. Y que creo que está en el último o en los últimos versículos de Romanos 7, el 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y cierra este capítulo 7, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como que esta es la tesis, el argumento que el apóstol Pablo está tratando de explicar en Romanos 7. Voy a repetirlo para que nos quede claro que ese es el objetivo a alcanzar durante el repaso. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24. El 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, podríamos estar exigiendo un poquito qué significan finalmente estas palabras. Pues en primera instancia, que mientras estemos de este lado de la eternidad, mientras estemos sujetos finalmente a la muerte, y mientras sigamos siendo esta naturaleza diferente a la que tenía Adán antes de la caída, pues está esta naturaleza pecaminosa que cuando nos comparamos ante el modelo perfecto, que es el carácter del Señor Jesús, pues nos sentimos miserables. Cuidado con andar pensando que estamos despreciando el sacrificio de Cristo y que nos da dignidad. Es decir, queriendo estar morbosamente y lastimosamente, queriendo siempre autohumillarnos. Tenemos un valor, un alto valor que nos dio el sacrificio y la sangre de Cristo, quien nos redimió. Y mientras confiamos y reclamamos el sacrificio de Cristo, tenemos ese valor. Pero la realidad, dice el apóstol Pablo, es que fuera de Cristo somos miserables. Estamos sujetos a este cuerpo de pecado. Y entonces concluye, así que con la mente sirvo a la ley de Dios y dice aquí el versículo 25, más con la carne a la ley del pecado. Y no es que sea algo que haya que cumplirlo, sino reconocer nuestra naturaleza. Bueno, decía entonces que las palabras más importantes de esta semana son la palabra ley y la palabra pecado. Y estamos en el contexto de Romanos capítulo 7. Respecto a la ley,
Hay algunas frases que el apóstol Pablo, matices, interpretaciones, alusiones que el apóstol Pablo hace respecto de la palabra ley. Por ejemplo, los autores de la guía de estudio dicen que Romanos 7, 1 al 4, donde se habla de esta mujer que está casada con su marido y que mientras el marido vive no puede casarse con otro, porque si se asocia, se mete, cohabita con otro, entonces adultera, pero queda libre una vez que el marido muere. No es que hubiera la urgencia de que ella se tuviera que casar otra vez, pero en caso de que el marido muriera, pues la mujer queda libre para casarse con otro y en ese caso no adultera. Y entonces esta alegoría o esta ilustración, el apóstol Pablo con esto está tratando de transmitir la idea de que los judíos habían estado casados, ellos serían representados por la mujer en este caso, y ellos estaban casados con la ley, con el conocimiento que les fue proporcionado. Habría que aclarar aquí que no fue un intento fallido de Dios. Nunca Dios quiso que la ley fuera el medio para que ellos fueran justificados, para que ellos fueran transformados o para que ellos fueran salvados. La ley ceremonial era muy clara. Había un cordero que se sacrificaba, se derramaba su sangre y el pecador creía y confiaba o veía por fe al Mesías venidero a través de ese cordero. Esa era la forma de salvarse. Pero por supuesto, Dios dio leyes. Y estas leyes, sobre todo en la parte de la letra de la ley, fue donde los judíos se anclaron y desde allí construyeron una forma de justificarse por una supuesta obediencia estricta y casi perfecta a la ley. Ellos llegaron a considerar que eran justificados por la observancia de la ley. Y ese es el esquema del que Pablo está queriendo que ellos salgan para que entiendan que ahora pertenecen a Cristo. Ya se murió aquel hombre con el que estaban casados, la ley aquella o aquella interpretación que ustedes hicieron de la ley. Ahora están con un nuevo marido, con el Señor Jesús, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego aquí también hay otra expresión que dice morir a la ley. Esto lo podemos comprobar aquí en Romanos capítulo 7, versículo 6, donde dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea que había que, para los judíos, y hay que, para nosotros, morir a esa forma de querer justificarse. Un deseo, una iniciativa, una actitud de querer obedecer la ley por nuestros propios medios y esfuerzos y querer con eso conseguir nuestra justificación. Eso hay que hacerlo morir. Si ese es nuestro entendimiento de la ley, hay que entender que ese marido ya murió, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Otro sentido que el apóstol Pablo le da a la ley es que revela el pecado y mata, según Romanos capítulo 7, versículo 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conociera el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Es decir, no perdamos de vista, por favor, que la ley que nosotros ahora conocemos es la ley ceremonial, los 10 mandamientos. Y entonces, estos 10 mandamientos, creo que ya he comentado en ocasiones anteriores, en estos video comentarios, que debemos entender que la ley tiene como que dos partes: la letra y el espíritu. Entonces, la letra es el texto que dice no matarás. Pero el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, creo que este pensamiento ya lo he compartido en comentarios anteriores, el Señor Jesús aclara en el Nuevo Testamento que cualquiera que le dice a su hermano fatuo o tonto o palabras parecidas a estas y a algunas más graves que utilizamos a veces dentro de nuestra mente o que las expresamos verbalmente, estas nos hacen culpable de juicio en el sentido de matar a esa persona.
Esto parece exagerado, parece ilógico, inaceptable, inalcanzable. Precisamente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cuando yo descubro el espíritu de la ley, entonces escribo que estoy perdido. La ley me mata. Yo muero. No tiene sentido nada en la vida, porque me encuentro que no puedo ser bueno. Esto es lo que está revelando, o esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 7, versículos 7, 8 y 9, que la ley revela el pecado, y cuando yo me doy cuenta de la condición de pecado, pues la ley termina condenándome. La ley me mata. Y decíamos que nos mata porque si contemplamos el espíritu de la ley, nos convencemos de que estamos perdidos. Otra ocasión el Señor Jesús les dijo a la gente que lo escuchaba, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto para los hombres, para los varones, pues es un desafío muy grande, porque los hombres, como se sabe por medicina, por fisiología, por endocrinología, somos estimulados visualmente. Entonces, el que el Señor Jesús dijera que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, pues es una medida bastante exigente. Está más allá de la letra que dice no cometerás adulterio. No cometer adulterio en cuanto a la letra es muy fácil, pero lo otro, lo que estábamos diciendo, viene a ser más desafiante para cualquier hombre que no se somete, que no está permanentemente contemplando a Dios. Bien, así entonces el espíritu de la ley revela el pecado y nos mata. Y ya el versículo 6, que es el versículo de memoria, pues nos decía que ya no estamos por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Se confirma lo que estábamos diciendo. Los judíos se apegaron a la letra, pero ahora tenemos posibilidad de alcanzar la obediencia a la ley confiando en los méritos y en el sacrificio poderoso y redentor de Cristo para que alcancemos el espíritu de la ley. Otra cosa que se menciona aquí es que la ley es santa. El apóstol Pablo dice aquí en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, por mucho que nos haga criminales, que nos condene, que nos señale, la ley es santa, es justa y es buena. Esto vendría a ser como si nosotros nos pusiéramos a darle patadas a un espectrofotómetro que nos está diciendo que estamos elevados de colesterol, de triglicéridos y de glucosa. Y entonces que agarráramos un martillo y nos pusiéramos a pegarle al espectrofotómetro que nos está diciendo cuál es nuestra condición desventajosa clínicamente. Esta es una conducta pues que deja mucho que desear, una conducta lamentable. Lo que debemos de hacer es que si el espectrofotómetro nos dice que estamos arriba de los 250, 400 de colesterol, pues hacerle caso. También si el espectrofotómetro nos dice que tenemos más de 200 de triglicéridos y que tenemos que modificar nuestra dieta, pues hay que hacerle caso. Pero tampoco vamos a ganar nada pidiéndole al espectrofotómetro que nos quite esos triglicéridos y ese colesterol. No lo vamos a lograr, porque ese espectro no nos puede curar. Lo que tenemos que hacer son cambios en la dieta. Tenemos que comer saludablemente para que estos niveles bajen. Entonces, cuando nosotros vemos el poder de la ley, sus intenciones hacia nosotros y cómo nos ayuda a descubrir nuestra condición lamentable, pues descubrimos y debemos comprobar que la ley es santa, justa y buena, como lo sería un espectrofotómetro que nos dice, oye, estás en peligro de un infarto. Debes de tomar algunas medidas para evitar eso. Además dice que la ley es espiritual. Yo creo que va en el sentido que les decía yo. Hay que tomar en cuenta las intenciones de la ley. Cuando nosotros nos limitamos a considerar nada más la letra de la ley, estamos en una condición bastante desafortunada. Estamos viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Porque la letra de la ley es apenas como el cerco de una tierra muy bonita. Entonces, quien se queda en la letra de la ley es como el que se queda en la cerca de ese rancho bonito, de ese lugar tan bonito que debiera estar disfrutando. El que busca el espíritu de la ley, pues es el que se humilla ante Cristo, conversa con Él y el Señor Jesús lo habilita, le da de su poder, hace intervenir su voz creadora y entonces va hasta el espíritu de la ley, hasta las intenciones de la ley,
pero solo tomado de la mano de Cristo, solo fortalecido por la gracia de Cristo, es como la ley se convierte en espiritual. Pero cuando nos volteamos a ver un poquito otra vez, como dice aquí en Romanos 7, versículos 14, por ejemplo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando nos volteamos a ver otra vez a nosotros, pues vemos un abismo de separación entre la letra y el espíritu de la ley y nuestras aptitudes, nuestras reacciones, nuestros patrones de pensamiento, nuestras formas de decidir, nuestra forma de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, de ver a Dios, de ver a los semejantes. Estamos amarrados, enredados, enlodados por el pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 7:14. El versículo 15 agrega, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, esta es otra presentación de la ley que hace el apóstol Pablo. Esta frase, la ley es espiritual. Hasta cierto punto el apóstol Pablo está diciendo que la ley, en su más amplio sentido, en su más divino sentido, que es el espíritu de la ley, es inalcanzable para nosotros. Por eso dice aquí en Romanos 7, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así vamos a seguir encontrando expresiones del apóstol Pablo que dejan claro que la ley es buena, es espiritual y que debiéramos aspirar a alcanzarla, pero que necesitamos reconocer que con nuestras fuerzas, de nuestra propia iniciativa y con nuestro propio esfuerzo, el cumplir la ley es inalcanzable para nosotros. Es más, el reconocer nuestra extrema necesidad es nuestra oportunidad para ser habilitados. Es como si un maestro, un alumno más bien, está batallando para entender las ecuaciones cuadráticas de matemáticas. Y entonces el maestro le está diciendo, primero apréndete la clasificación de los números naturales, los números reales, apréndete las reglas de los signos, apréndete las leyes de los números, la ley conmutativa, la ley asociativa. Y entonces este alumno se pone de pie enojado y avienta el cuaderno y le dice al maestro, ¿por qué, si yo lo que necesito es resolver las ecuaciones cuadráticas? ¿Por qué me manda usted a algo tan elemental como aprenderme la clasificación de los números naturales, racionales, reales? ¿Eso qué tiene que ver con mi problema? El problema de que no puedo aprender ecuaciones cuadráticas. Y entonces el maestro le dice, aprende primero los números, para que entonces estés en capacidad de dominar las ecuaciones cuadráticas. Si no aprendes la clasificación de los números, las leyes de los signos, las leyes de los números, pues no vas a poder alcanzar el dominio de las ecuaciones cuadráticas. Algo parecido ocurre con nosotros. Cuando descubrimos nuestra condición y la aceptamos, es decir, volvemos como este alumno a los números reales, a lo básico, entonces ahí somos habilitados para poder resolver nuestro problema más grande, nuestro problema mayor, la justificación. Cuando nos declaramos miserables, vendidos al pecado, dominados por el pecado, y lo confesamos delante del Señor Jesús, entonces ahí está nuestra oportunidad de ser redimidos. Por eso es importante mencionar esto que no quiero pasar por alto. Si alguien se va a perder o va a quedar fuera del cielo, no va a ser por sus pecados, que quede claro. Ningún pecador va a quedar fuera del cielo por sus pecados. Vamos a quedar fuera si así lo escogemos. Si así lo escogemos, quedaríamos fuera del cielo por haber despreciado la gracia de Cristo. Porque el apóstol Pablo aquí está manifestando, somos pecadores, estamos vendidos al pecado. Y una vez que lo reconocemos, allí está nuestra oportunidad de alcanzar la santidad, la justificación.
Mientras no lo admitamos, como lo pretenden presentar algunas corrientes psicológicas, yo sé que algunos que escucharán este video en algún momento y que han oído acerca de los psicólogos Carl Jung, un tal Ellis, incluso creo que Friedrich Nietzsche, que no fue psicólogo sino filósofo, y que no pueden soportar la idea de un hombre humillándose la corona de la creación, digamos, incluso descartando a Dios dentro de esta frase. No pueden soportar la idea de un hombre inteligente humillado ante Dios, pidiendo perdón y declarándose miserable. Esto es antipsicológico, es una forma de bajar la autoestima, de degradarte a ti mismo. Bueno, debemos entender claramente que el apóstol Pablo está diciendo que es un hecho, que necesitamos un poder superior para crecer auténticamente. Podemos aparentar ser buenos aquí en la tierra, ser talentosos, famosos, altamente intelectuales, científicos, brillantes, filántropos, súper religiosos. Pero cuando nos comparamos con el Señor Jesús y con los planes de Dios y la forma en que funciona la sociedad celestial, ahí nos encontramos en una grandísima desventaja. Y la única forma de alcanzar esa estatura, esa ciudadanía celestial, es a través de la gracia de Cristo. Entonces, otra de las alusiones que encontramos del apóstol Pablo respecto a la palabra ley es en la mente. Ahí en Romanos 7, 25, por ejemplo, dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Y hay otra parte aquí, el 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora fíjense que el apóstol Pablo atribuye al pecado el carácter de ley. Y yo le puse aquí que es una antiley. Es decir, la auténtica ley por la que nos debiéramos preocupar, pues la ley de Dios, que dice en la guía de estudio, ustedes lo van a encontrar ahí, que es la voluntad revelada de Dios. Esa ley, esa voluntad revelada de Dios, es la auténtica ley. Pero hay una ley de pecado, dice el apóstol Pablo, y yo le llamo antiley. Entonces, el apóstol Pablo hace alusión a la ley en cuanto a la mente. Cuando la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo se revela en nuestra mente, entonces la mente se adueña de esa luz. Y entonces el apóstol Pablo dice: acá en mi mente entiendo la ley de Dios, pero acá en mi cuerpo encuentro la ley del pecado que se opone a la ley de la mente. Entonces, permítanme tratar de salir adelante con esto. La primera palabra central de esta semana es la palabra ley, que tiene todas estas connotaciones y explicaciones que ya hicimos. Y la segunda palabra importante es la palabra pecado. Y simplemente podemos decir, de acuerdo a lo que está confesando el apóstol Pablo aquí en Romanos 7, que no es nada más su caso, sino el de nosotros y el de cualquier ser humano que reconoce que Dios existe y que Dios es el que nos va a salvar y que lo que Él explica es justo para nosotros. Dice allí, o lo que podemos deducir o concluir, es que el pecado es un amo perverso. Es como un gobernante, como un tirano que nos lleva de aquí para allá. Pues dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. El versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es como un amo perverso que nos manipula como el jinete de un elefante, ¿no? Así es el pecado. Y pues esto es lo más aborrecible que les comentaba yo para los psicólogos actuales, las tendencias psicológicas actuales que dicen que pues el hombre debidamente disciplinado y educado puede llegar a alcanzar un nivel pues casi divino, alcanzar un nivel altamente noble, puede llegar a ser noble por sus propios medios. Pero el apóstol Pablo está diciendo: soy vendido al pecado. Dice en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el pecado equivale o es igual a un cuerpo corrupto, que tiende a la corrupción,
que se está descomponiendo. Esto es lo que parece, vuelvo a insistir, detestable y aborrecible. Y casi los escucho a los psicólogos diciendo, ¿cómo vas a pensar así? ¿Por qué predican eso en sus iglesias? ¿Cómo van a transmitir esos pensamientos? Pero el apóstol Pablo está hablando de que cuando tomemos esa actitud y ese pensamiento, vuelvo a insistir, se abre nuestra posibilidad de ser restablecidos en aquella condición que tuvo Adán antes de la caída. Ya les expliqué el caso del alumno de matemáticas, espero que lo traigan a la memoria para este momento. Y otra idea asociada con esta palabra central es que el pecado es una antiley. Dice el apóstol Pablo, veo una ley en mis miembros. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. El 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así, más o menos, esto es todo lo que abarca la exposición del apóstol Pablo. Solo me falta comentar una cosita más que nos debe llamar la atención en la parte del día. Permítanme, por favor. En la parte del día miércoles, dice, hablando de Romanos 7, 18 al 20, ya lo hemos leído antes, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, esto que parece ser un trabalenguas del apóstol Pablo, podemos resumirlo, les propongo, en dos ideas. Número uno, le llamo yo el síndrome de Pedro. Y es lo que la guía de estudio dice aquí. Los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. ¿Y por qué le llamo yo a esto el síndrome de Pedro? Porque si ustedes se acuerdan, Pedro le dijo al Señor Jesús, yo iré contigo a donde quiera que tengas que ir. A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. ¿Y qué le pasó al pobre Pedro? Pues desconoció al Señor Jesús y hasta utilizó groserías para que no fuera relacionado con el Señor Jesús. Ese es el síndrome de Pedro. Ese síndrome de Pedro ya existía en el tiempo de los israelitas y es algo que podría existir en nuestros tiempos, en nosotros, los que estamos analizando este tema, el síndrome de Pedro. Y el segundo, aquí mismo en el día miércoles, dice, lamentablemente al no renovar su dedicación a Cristo, diariamente muchos cristianos, de hecho, están sirviendo al pecado por más que detesten admitirlo. Ellos racionalizan que en realidad están pasando por la experiencia normal de la santificación y que simplemente todavía tienen un largo camino por recorrer. A esto le llamo yo santificación evolucionista. ¿Cómo? Esto parece sacado de una cuento de Guerra de las Galaxias, ¿no? No, lo que estoy diciendo es que la santificación evolucionista es algo así. Que para transformar mi naturaleza necesito millones de años o mucho tiempo. Es lo que está diciendo aquí la guía de estudio. Que algunos interpretan esta experiencia del apóstol Pablo de Romanos 7, 18 al 20 como prueba de que la santificación hay que dejarla que vaya ocurriendo espontáneamente a lo largo de los años. Y millones de años, pues es exagerado, ¿verdad? No vivimos millones de años. Es una exageración que trata de ilustrar cómo algunos tomamos la santificación a la ligera. No nos preocupamos, como dice el mismo apóstol Pablo en otra parte, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, sino nos vamos por el lado de lo que dice el apóstol Pablo. Pues veo esta ley en mis miembros, o sea, yo soy vendido al pecado, pues ahí poquito a poquito, como se pueda, sin hacer ningún esfuerzo, total que yo ya tengo esa naturaleza, pues con el paso del tiempo voy a evolucionar hasta un tipo bueno. A eso le llamo yo santificación evolucionista. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, dijimos que el video tenía que ser corto. Estas son las ideas centrales, o las palabras centrales, ley y pecado. Recuerden que cualquier
sugerencia o regaño que tengan, pues son bienvenidos aquí en Facebook, debajo del video, o en YouTube. No olviden que en el canal de YouTube estoy compartiendo también videos instruccionales sobre escuela sabática por el momento. Visiten el canal, se los agradeceré mucho si me dejan ahí un saludo, un comentario, y espero que sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en el próximo tema. Cuídense, Dios les bendiga.